Ana, una joven madre, se encontró a la deriva en un mar de dolor. Su esposo, el amor de su vida, se había ido. Un cruel giro del destino, un accidente repentino, lo había arrancado de su lado. El dolor era insoportable, un pesado manto que amenazaba con sofocarla. Cada día se sentía como una eternidad, lleno solo de los ecos de su risa y el vacío de su ausencia. El sol del desierto golpeaba su pequeño pueblo, reflejando el dolor abrasador en su corazón. La vida había perdido su color, su vitalidad. Todo lo que quedaba era un dolor sordo, un recordatorio constante de lo que había perdido. Ana se sentía completamente perdida, su fe sacudida hasta lo más profundo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué te lo llevaste de mi lado? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? El silencio de arriba era ensordecedor. El desierto, antes un símbolo de libertad y posibilidad, ahora se sentía como una prisión de desesperación. Un día, mientras vagaba sin rumbo por las dunas, con el corazón apesadumbrado, se topó con algo extraordinario. Allí, en medio del paisaje árido, florecía una sola rosa perfecta. Sus pétalos, vibrantes y llenos de vida, parecían desafiar la dureza de su entorno. La rosa era un faro de esperanza, un susurro de belleza en un mundo que se había vuelto oscuro. En medio de la vastedad del desierto, donde la vida parecía imposible, esta flor roja se alzaba como un milagro. Su color vibrante contrastaba con el paisaje árido, como si la naturaleza misma quisiera recordarnos que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Ana se arrodilló junto a ella, sus dedos trazando la delicada curva de un pétalo. Sentía la suavidad de la flor bajo sus yemas, una sensación que le traía recuerdos de tiempos más felices. Cada toque era un viaje al pasado, a los días en que la vida era más sencilla y llena de amor. ¿Cómo podía algo tan hermoso existir en un lugar tan desolado?, se preguntaba Ana, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La rosa parecía desafiar las leyes de la naturaleza, floreciendo donde no debería haber vida. Era un enigma, una paradoja que la llenaba de asombro y admiración. Mientras miraba la rosa, una sensación de paz la invadió. Una sensación que no había experimentado desde la muerte de su esposo. Era como si la flor le hablara, diciéndole que aún había esperanza, que la vida continuaba a pesar de las pérdidas y el dolor. Ana sintió que su corazón, que había estado roto durante tanto tiempo, comenzaba a sanar. En ese momento, algo cambió dentro de ella. La tristeza que había llevado consigo como una sombra comenzó a disiparse, reemplazada por una nueva determinación. La rosa le había mostrado que la vida era resiliente, que podía encontrar la manera de seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles. La rosa, símbolo de amor y resistencia, encendió una chispa de esperanza en su corazón. Ana comprendió que, al igual que la flor, ella también podía florecer en medio de la adversidad. La vida le había dado una segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla. Era un recordatorio de que incluso en los desiertos más duros, la vida aún podía encontrar una manera de florecer. La rosa en el desierto no solo era una maravilla de la naturaleza, sino también una lección de vida. Ana se levantó, sintiéndose más fuerte y más esperanzada que nunca. Sabía que, como la rosa, ella también encontraría la manera de prosperar, sin importar cuán árido fuera el terreno. Con renovada determinación, Ana buscó consuelo en su fe. Desempolvó su Biblia, sus páginas ahora rígidas por el desuso, y comenzó a leer. A medida que se sumergía en las Escrituras, encontraba consuelo en las palabras de esperanza y sanación. Las historias de pérdida, dolor y, en última instancia, redención, resonaron profundamente en su alma. La Biblia se convirtió en su salvavidas, una fuente de fortaleza y guía mientras navegaba por su dolor. Con cada día que pasaba, sentía que su fe se restauraba, que su espíritu comenzaba a sanar lentamente. A medida que la fe de Ana se fortalecía, sentía un llamado a ayudar a otros que estaban luchando con la pérdida. Recordaba la abrumadora soledad que había sentido en los primeros días de su duelo, y su corazón se compadecía de aquellos que caminaban por un sendero similar. Con un propósito renovado, Ana comenzó un grupo de apoyo para viudas en su comunidad. Era un refugio seguro,
un lugar donde las mujeres podían reunirse para compartir sus historias, ofrecer apoyo y encontrar consuelo en su fe compartida. Compartiendo su historia, encendiendo esperanza. Ana, una vez perdida en su propio dolor, descubrió el poder curativo de ayudar a los demás. Ana, una vez perdida en su propio dolor, se encontraba atrapada en un ciclo de tristeza y desesperación. Pasaba días enteros sintiéndose sola y sin rumbo, preguntándose si alguna vez encontraría una salida a su sufrimiento. Pero un día, decidió que ya no podía seguir así. Descubrió el poder curativo de ayudar a los demás. Al principio, fue un pequeño paso: escuchar a alguien más, ofrecer una palabra de aliento. Compartió su historia abierta y honestamente, sin ocultar nada. Sus palabras resonaron en aquellos que pensaron que su dolor nunca terminaría. Sus palabras resonaron en aquellos que pensaron que su dolor nunca terminaría. La sinceridad y la valentía de Ana tocaron los corazones de muchos, y pronto, otros comenzaron a compartir sus propias historias. Nunca imaginé que mi historia podría traer tanta esperanza a otros. Es como si, al compartir mi dolor, hubiera encontrado una manera de sanar. Es como si, al compartir mi dolor, hubiera encontrado una manera de sanar. Cada vez que hablaba, sentía que una parte de mi carga se aligeraba. Y no solo eso, sino que también veía cómo los demás encontraban consuelo en mis palabras. El grupo de apoyo floreció, convirtiéndose en un faro de esperanza y sanación en la comunidad. Con el tiempo, el grupo creció. Más personas se unieron, atraídas por la promesa de un espacio seguro donde podían ser escuchadas y comprendidas. La historia de Ana me dio la fuerza para enfrentar mi propio dolor. Me di cuenta de que no estaba sola, y eso marcó la diferencia. Saber que había otros que entendían mi dolor, me dio el valor para seguir adelante, y eso marcó la diferencia. La conexión humana, el saber que alguien más había pasado por lo mismo, y había salido adelante, me dio esperanza. A través de su propio viaje de sanación, Ana había encontrado el propósito de su vida. Estaba destinada a ser una luz en la oscuridad, una fuente de consuelo e inspiración para aquellos que estaban sufriendo. Estaba destinada a ser una luz en la oscuridad, una fuente de consuelo e inspiración para aquellos que estaban sufriendo. Una fuente de consuelo e inspiración para aquellos que estaban sufriendo. Y así, Ana continuó compartiendo su historia, encendiendo esperanza en los corazones de todos los que la escuchaban. Del dolor a la gracia. La transformación de Ana. La transformación de Ana fue un testimonio del poder de la fe. Una fe que no solo la sostuvo en sus momentos más oscuros, sino que también la guió hacia una vida llena de propósito y significado. Y la capacidad de recuperación del espíritu humano. A través de cada desafío, Ana descubrió una fuerza interior que nunca supo que tenía. El dolor que había cargado durante tanto tiempo, un dolor que parecía insuperable, no había desaparecido por completo, pero había cambiado de forma. Se había convertido en una fuente de sabiduría y comprensión. Pero se había transformado en algo hermoso: compasión, empatía y una conexión más profunda con los demás. Y un profundo deseo de ayudar a los demás. Ana comenzó a ver su dolor como una herramienta para el bien, una manera de tender la mano a aquellos que también sufrían. He aprendido que incluso en medio de nuestro dolor más profundo, hay lecciones valiosas que podemos aprender. Existe la posibilidad de que crezca algo hermoso. Como una flor que brota entre las rocas, nuestra fortaleza puede surgir en los lugares más inesperados. Mi dolor se ha convertido en mi propósito. Ahora cada día es una oportunidad para transformar el sufrimiento en algo significativo. El desierto, antes un símbolo de su desesperación, se había convertido en un lugar de reflexión y crecimiento. Ahora representaba su viaje de sanación. Cada puesta de sol en el desierto era un recordatorio de su resiliencia y capacidad de renacer. Al igual que la rosa que había florecido contra viento y marea, Ana había encontrado la manera de florecer incluso frente a la adversidad. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Ana había encontrado la manera de florecer incluso frente a la adversidad. Su sonrisa, en medio de las dificultades, era un faro de esperanza para todos los que la conocían. Compartiendo su historia, Ana inspiró a muchos a encontrar su propia fuerza y a creer en la posibilidad de la transformación.
Su viaje no solo fue una transformación personal, sino también una fuente de inspiración para su comunidad, demostrando que con fe y determinación, cualquier cosa es posible. Encontrando fuerza en la fe. La historia de Ana es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Es un testimonio del poder de la fe para curar nuestras heridas y guiarnos hacia un mañana más brillante. Cuando entregué mi dolor a Dios, encontré una fuerza que nunca supe que tenía. Transformó mi dolor en algo hermoso y con propósito. Cuando entregamos nuestro dolor a Dios, Él puede transformarlo en algo hermoso y con propósito. Nunca estamos verdaderamente solos en nuestro dolor. Dios siempre está con nosotros, ofreciendo consuelo, fortaleza y amor inquebrantable. Abraza el viaje, abraza la esperanza. Si estás luchando contra la pérdida, debes saber que no estás solo. Acércate a Dios, busca consuelo en tu fe y encuentra consuelo en el apoyo de los demás. Abraza tu viaje de sanación, porque es en lo profundo de nuestro dolor que a menudo descubrimos nuestra mayor fortaleza y propósito. Así como una rosa florece en el desierto, la esperanza puede florecer incluso en los lugares más inesperados.